Si me hubieras conocido hace 5 años, me habrías encontrado sirviendo mesas con una sonrisa falsa, con las piernas hinchadas de estar 12 horas de pie y repitiendo la frase que mi papá me metió en la cabeza desde niña. La familia siempre va primero. Hoy cuento esta historia en primera persona, porque si la contara como el caso de una amiga, hasta yo diría que nadie puede ser tan ingenua. Pero la ingenua fui yo. Me llamo Ana, tengo 31 años, soy enfermera y durante casi 6 años puse dinero, tiempo, salud y vida personal en un restaurante familiar que creí mío, hasta que un día me enteré, en la oficina de un contador, que legalmente yo no existía en el negocio, que el sueño de todos estaba a nombre exclusivo de mi hermano Luis, y que reclamar mis derechos me convertía automáticamente en la hija interesada que estaba manchando la memoria de mi papá. Crecí en una casa donde la comida era la forma principal de demostrar cariño. Mi papá, José, era cocinero desde antes de que yo naciera. Nunca tuvo un título ni un restaurante propio, pero lo conocían en todos los comederos del barrio. El que hacía los mejores guisos, el que levantaba cocinas en crisis, el que siempre estaba salvando el día cuando despedían a alguien. Mi mamá, Marta, era costurera en casa. Éramos 3 hermanos. Luis, el mayor, yo en medio y Daniela la menor. Luis siempre fue el macho de la familia, el que mi papá soñaba con ver a cargo de algo grande, aunque en la práctica fuera más flojo que yo y mucho menos constante. Yo era la aplicada. Saqué la prepa con buenas notas, estudié enfermería técnica, entré a trabajar al hospital público. Daniela era la creativa, la que dibujaba en las servilletas. Desde que tengo memoria, mi papá repetía que un día vamos a tener nuestro propio restaurante, con nuestro apellido en la puerta. Lo decía mientras lavaba ollas en la fonda donde trabajaba, mientras cortaba verduras en la cocina de la casa, mientras veía concursos de comida en la tele. Para él, tener un local con su nombre era la diferencia entre ser un simple cocinero y dejar algo a sus hijos. Yo crecí con esa imagen. Una fachada con un letrero grande, familias entrando, mi papá saludando desde la barra. Era casi una fantasía compartida. Ese un día parecía siempre lejano, hasta que un conjunto de cosas se alineó. Yo ya trabajaba como enfermera, con contrato fijo. No ganaba una fortuna, pero tenía un sueldo decente y, sobre todo, la capacidad de ahorrar un poco cada mes. Luis, después de años de trabajos mal pagados y aventuras fallidas vendiendo cosas por internet, había empezado a trabajar con mi papá en una cocina industrial. Mi mamá seguía costurando, juntando algo extra. Un tío nuestro que tenía una pequeña carnicería avisó que un local se iba a desocupar justo en la esquina principal del barrio. Un espacio chico pero con buena ubicación, donde antes había habido una panadería. La renta no era barata, pero tampoco imposible. Mi papá llegó a casa esa noche con los ojos brillando. Nos reunió en la mesa y soltó la frase que cambió la vida de todos. Si lo agarramos ahora, este puede ser nuestro lugar. Hicimos números en servilletas, literalmente. ¿Cuánto costaría la renta? ¿Cuánto arreglar el local? ¿Cuánto equipo se necesitaría? Mi papá traía un papel arrugado con presupuestos de estufas, mesas, refrigeradores. Luis hablaba con entusiasmo, prometiendo que él se encargaría de lo administrativo, que haría redes sociales, que llevaría cuentas. Mi mamá con miedo preguntaba de dónde iba a salir el dinero para el depósito, para los permisos, para todo. Yo escuchaba en silencio, sintiendo esa mezcla de vértigo y emoción. Una parte de mí quería ser la adulta responsable que decía, cálmense, no tenemos capital suficiente. Otra parte se acordaba de todos los años que mi papá había soñado con eso. La pregunta llegó inevitablemente. ¿Y si usamos tus ahorros, hija? La hizo mi papá, pero con la mirada de todos encima. Yo en ese momento tenía lo que para mí era una fortuna. 3 años de ahorrar una parte del sueldo, más una pequeña liquidación de un trabajo anterior, más un bono. Ese dinero estaba destinado, en mi cabeza, a un enganche para un departamentito o para una especialidad de enfermería. Pero ahí frente a mi papá, se convirtió de golpe en la llave para el restaurante. Él dijo, no te estoy pidiendo que nos lo regales, te estoy pidiendo que lo inviertas. El restaurante va a ser de todos, tú vas a ser socia. Es mejor poner tu dinero en algo nuestro que tenerlo parado en el banco. Luis intervino, yo también voy a meter lo que tengo y me puedo mover con los proveedores. Esto va a despegar.
Me costó menos de 2 noches de insomnio decir que sí. No voy a mentir, una parte grande fue culpa. Pensaba en todo lo que mis papás hicieron por nosotros, en los horarios de mi papá, en las manos reventadas de mi mamá. La frase «la familia siempre va primero» me daba vueltas. Acordamos que yo pondría el grueso del capital inicial. Luis pondría una parte menor. Mi papá aportaría trabajo, recetas, contactos. La idea era que, en cuanto el negocio despegara, formalizaríamos todo en papeles, porcentajes, responsabilidades, salarios. Ahí llegó la primera trampa disfrazada de buena intención. El tema legal, un amigo de mi papá, abogado de confianza, nos dijo que para el permiso de funcionamiento, licencias y cosas de Hacienda, era mejor poner el negocio a nombre de 1 o 2 personas, no de 3, para simplificar. Dijo que podía registrarse como negocio familiar con mi papá y Luis como titulares, porque eran los que iban a estar en el local todo el tiempo, y que mi parte se podía establecer en un contrato privado después, entre nosotros, en familia. Mi mamá, que siempre desconfió del papeleo, dijo que no hacía falta tanta cosa, que eso lo vemos después, lo importante es arrancar. Yo, que aunque soy enfermera he firmado suficientes documentos para saber que las cosas sin papel se las lleva el viento, tuve un mal presentimiento. Lo dije, ¿y si mejor desde ahorita dejamos claro que yo también soy socia? En ese momento mi papá se ofendió un poco. Me dijo, ¿tú crees que te vamos a dejar fuera, hija? ¿Desconfías de nosotros? Me sentí como una traidora solo por haberlo pensado. Cedí. El restaurante se registró exclusivamente a nombre de José y Luis. Los meses siguientes fueron los más agotadores y, paradójicamente, los más felices de esa etapa. Abrimos Casa José un viernes lluvioso de octubre. El local olía a pintura fresca y a caldo de pollo. Mi papá cocinaba como si estuviera en una final de concurso. Guisos, sopas, carnes. Luis iba y venía, medio perdido, pero con energía. Yo salía del turno del hospital, me cambiaba de uniforme en el baño, me ponía una playera con el logo y me lanzaba a tender mesas, cobrar, llevar cuentas, subir fotos a Instagram. A veces hacía 16 horas de pie, entre hospital y restaurante. Llegaba a casa con las piernas ardiendo, pero el corazón lleno cuando veía el local casi lleno en la hora de comida. El negocio empezó flojo, luego mejoró. La comida de mi papá era buena, el boca a boca funcionaba. Hicimos promociones en redes que yo misma armaba, subía reseñas, respondía mensajes. Luis se presentaba como el administrador y community manager, aunque en realidad la mayor parte de lo digital la hacía yo en ratitos muertos del hospital. Al tercer mes, logramos pagar la renta sin arañar tanto. Al sexto, teníamos clientes fijos que venían cada semana. No sobraba, pero tampoco faltaba. Ahí fue cuando, ingenuamente, pensé, ok, esto va en serio, pronto dejamos todo por escrito. El problema es que siempre había algo más urgente que los papeles. Una tubería que se rompía, un refrigerador que fallaba, un proveedor que pedía pago adelantado, un empleado que renunciaba. Y siempre, siempre, la frase de mi papá. Es familia, hija, los papeles los hacemos cuando haya calma. Luis repetía, no le busques 3 pies al gato, nos está yendo bien, ya llegará el momento de formalizar lo tuyo, ahora hay que trabajar. Yo seguía metiendo dinero extra cada vez que algo se descomponía. Usaba mi tarjeta de crédito para comprar cosas del restaurante con la promesa de que luego te lo regresamos. A veces me lo regresaban, a veces se perdía en la nebulosa de las plantas del mes. Empezó a volverse normal. La salud de mi papá, entre tanto, se empezó a resentir. El estrés, la edad, la comida pesada, todo pasó factura. Empezó con dolores en el pecho, cansancio, falta de aire. Yo como enfermera le insistía que se revisara bien, que se hiciera estudios. Él se hacía el fuerte, decía que era el colesterol nada más. Hasta que una tarde, en plena hora pico de comida, se desplomó en la cocina. Lo llevamos al hospital donde yo trabajaba. Infarto. Lo sobrevivió, pero le dejaron claro que no podía seguir en la cocina al ritmo al que estaba, que tenía que bajar revoluciones, tomar medicinas y cambiar hábitos. Ahí comenzó la segunda etapa del restaurante. Casa José, sin José al frente. Mi papá intentaba ir algunas horas, pero ya no era el cocinero principal. Contratamos a otro cocinero, se cambió un poco el menú. Luis de pronto tuvo que asumir el papel de jefe de cocina y administrador. Yo seguía como comodín,
enfermera de día, mesera, administradora de noche. Al principio parecía que lo sacábamos adelante, pero con el tiempo se hicieron visibles dos cosas. Uno, que sin mi papá la magia de la comida ya no era la misma. Dos, que Luis no tenía ni la disciplina ni la cabeza fría para llevar un negocio. Empezaron los atrasos con proveedores. A veces llegaba al restaurante y encontraba notas pegadas en la puerta. Favor de ponerse al corriente con la cuenta. Luis me decía que habían sido errores, que el banco había rebotado un pago, que ya estaba arreglando todo. Me pedía que por esta vez usara mi tarjeta para pagar tal factura de carnes, tal pedido de verduras, tal mantenimiento. Nada más para no quedar mal, luego te transfiero, repetía. Yo, cansada, con el cerebro ya medio quemado por el hospital, aceptaba. Siempre pensé, al final, si el restaurante crece, todo esto regresa. No veía que, en términos legales, yo solo era la enfermera que ayudaba mucho, no la socia. Mi papá tuvo un segundo infarto al 1.5 años. Ese ya no lo contó. Murió un domingo por la madrugada. Lo velamos en el mismo barrio donde había cocinado toda su vida. Vinieron clientes, vecinos, excompañeros de cocina. Hubo lágrimas, abrazos, anécdotas de cómo el don de Casa José había salvado bodas quemadas y platillos arruinados. Yo estaba destrozada. No solo se había ido mi papá, se había ido el único que de verdad tenía claro que yo era parte esencial del sueño del restaurante. Después del entierro, el foco familiar se puso en el duelo y en el negocio. Luis era el que más hablaba. Dijo que ahora más que nunca había que mantener el legado de mi papá, que Casa José no podía cerrar, que sería como matarlo otra vez. Mi mamá se aferraba a esa idea porque le daba sentido a levantarse. Yo, en una mezcla de dolor y automatismo, seguí trabajando en el restaurante, ahora con más peso encima. Llegaba a la cocina y veía cosas fuera de lugar, sabores cambiados, pero pensaba que era parte del proceso de adaptación. Creí que pasado un tiempo hablaríamos con calma de cómo repartir formalmente las responsabilidades y sí, la propiedad. No imaginaba que mientras yo lavaba platos y tomaba pedidos con los ojos hinchados de llorar, otras cosas se estaban moviendo en oficinas que yo no conocía. La bomba estalló casi por accidente 3 meses después de la muerte de mi papá. Un proveedor de bebidas, con el que siempre habíamos trabajado, llegó muy serio un jueves por la mañana. Me pidió hablar con el dueño. Le dije que mi papá había fallecido, pero que ahora Luis estaba a cargo, que yo también podía atenderlo. Me dijo que es que necesito revisar los datos fiscales porque cambiaron la razón social y ya no sé si facturamos igual. Esa frase me hizo ruido. ¿Cambiar la razón social? Yo no sabía nada de eso. Le pedí que me mostrara una de las últimas facturas. Ahí vi, en letras claras, el RFC ya no decía más que José más Luis, sino solo el nombre completo de mi hermano. En el campo de nombre comercial seguía Casa José, pero en lo legal, ahora todo estaba a nombre de él. Me fui directo con mi mamá. Ella estaba en la casa, cosiendo, con la tele prendida sin sonido. Le enseñé la factura. Me dijo que sí, que algo así le había comentado Luis, que para no tener problemas con la herencia, el contador les había sugerido que mi papá, antes de morir, firmara un documento donde le cedía su parte del negocio a Luis por si pasaba algo, que lo habían firmado unos meses antes del segundo infarto, cuando el médico ya le había dicho que estaba delicado, que ella estuvo en esa cita y que, según entendió, era para proteger el restaurante. Yo le pregunté que en esa conversación yo había aparecido en algún momento, si alguien mencionó que una parte del capital inicial y muchos de los pagos los había puesto yo. Me miró con culpa en los ojos. Dijo que no, que el conteo era simple. Papá y Luis como dueños. ¡Punto! Me sentí traicionada que iba más allá del dinero. Mi papá, enfermo y todo, había tomado una decisión fuerte sin avisarme. Mi mamá había estado ahí, no había dicho nada. Mi hermano se había quedado callado todo ese tiempo. Y yo, mientras tanto, haciendo turnos dobles para sostener un negocio donde legalmente ya no había ni siquiera un espacio simbólico para mí. Fui a buscar a Luis al restaurante esa misma tarde. Estaba en la cocina riéndose con el cocinero nuevo.
Le pedí hablar en la oficina, la bodega, básicamente. Le enseñé la factura, le pregunté cuándo había cambiado la ración social, por qué no me había dicho nada, por qué mi nombre nunca aparecía en ningún documento. Él empezó con el discurso de siempre, que yo estaba exagerando, que los papeles eran solo formalidad, que al final sabemos cómo empezó todo. Cuando insistí en que quería ver la acta constitutiva y cualquier documento donde se estableciera quién era dueño de qué, se molestó. Me dijo textualmente: Ana, tú sabías desde el principio que el restaurante era de papá y mío. Tú ayudaste un chingo, sí, pero como hija, no como socia. Si hubieras querido un negocio a tu nombre, habrías puesto otra cosa. Aquí nunca se habló de porcentajes ni nada. No vengas ahorita con que quieres repartir la herencia. Tu herencia ya la tienes, tu carrera de enfermera, que papá pagó. Sentí que me escupía en la cara. La discusión se puso fea. Le recordé todas las veces que puse mi tarjeta, los meses en los que mis ahorros fueron la diferencia entre abrir o no abrir. Le dije que yo no negaba que él y mi papá estuvieran al frente, pero que el trato verbal era claro. Si tú pones el dinero, vas a ser socia. Él respondió: verbal, sí, pero en papel no. Y lo siento, pero en este país lo que vale es el papel. Fue como si me clavara un cuchillo con la frase exacta que yo quería evitar años atrás. Él lo sabía, y aún así nunca hizo nada para corregirlo. Cuando le dije que si no quería reconocer mi parte, iba a buscar a un abogado, se transformó. Me llamó interesada, ambiciosa, malagradecida. Dijo que estaba ensuciando la memoria de mi papá, que lo único que me importaba era el dinero. Mi mamá, cuando escuchó que pensaba ir con un abogado, lloró. Dijo que la estaban partiendo en dos, que su esposo apenas tenía meses de muerto y ya estábamos peleando por un negocio. Llegaron tías, primos, cada quien con su opinión. La mayoría decía lo mismo, que el restaurante era el legado de José para su hijo hombre, que yo debía estar orgullosa de haber ayudado, no reclamando como si fuera un inversionista cualquiera. Me sentí absolutamente sola. Ni siquiera Daniela, mi hermana menor, sabía bien qué lado tomar. Ella había ayudado con diseño de logo, con decoración, pero no había puesto dinero. Entendía parte de lo que yo sentía, pero también entendía el chantaje emocional de mi mamá. Me dijo: yo sé que tienes razón en muchas cosas, Ana, pero si demandas, vas a destruir a mamá, y Luis no va a ceder así nada más. Esa frase se me quedó pegada. ¿De verdad, la única forma de que me reconocieran era destruir a alguien? ¿No había un punto medio? Aún con todo ese ruido, fui a ver a un abogado. Llevé recibos de compras a mi nombre, estados de cuenta donde se veía que los pagos a proveedores salían de mi tarjeta, capturas de mensajes de WhatsApp con mi papá donde hablábamos de tu inversión y de tu parte en el restaurante. El abogado me fue muy claro. Sí, había elementos para argumentar que yo no era simplemente una empleada o una hija que ayudaba, sino alguien que había aportado capital, que había sido engañada o al menos manipulada. Pero iniciar un proceso implicaba tiempo, peritajes, enfrentarme abiertamente a mi hermano y a mi mamá en tribunales y sobre todo el riesgo de que el negocio, que ya iba tambaleando sin mi papá, no soportara el golpe y se desplomara a mitad del proceso, dejándonos a todos con deudas y sin nada sólido que repartir. Salí de esa consulta con más preguntas que respuestas. Podía pelear por justicia legal y moral, pero el costo emocional iba a ser gigante. Pasé noches sin dormir pensando escenarios. Demandar y convertirme oficialmente en la mala ante todos, no demandar y tragarme la rabia de haber regalado años de trabajo. Al final, elegí una tercera vía, imperfecta, pero que fue la que mis fuerzas me permitieron. No demandar, pero tampoco seguir siendo mano de obra gratis. Hablé con Luis y con mi mamá. Les dije que estaba dispuesta a no pelear legalmente el reconocimiento de mi parte, pero que a partir de ese mes dejaría de trabajar en el restaurante, que mi tiempo libre ya no iba a estar ahí, que si ellos querían seguir, tendrían que hacerlo sin mí, que no iba a poner un peso más, ni una tarjeta más, ni una hora más. Les dije con la voz temblando que yo había actuado como socia, pero que ellos habían decidido tratarme como la hija que ayuda, así que a partir de ese momento los iba a tratar a ellos como lo que legalmente eran para mí en el negocio, ajenos. Luis se burló, dijo que a ver cuánto aguantaba el restaurante sin ti.
en tono irónico, como si yo estuviera haciendo una pataleta. Mi mamá lloró, me pidió que no me fuera, que pensara en la memoria de mi papá. Me dolió decirle que precisamente por la memoria de mi papá no quería seguir en un lugar donde me sentía utilizada, porque estoy segura de que él, si hubiera estado lúcido hasta el final, no habría querido eso para mí. Me fui esa misma semana. Volví a tener fines de semana más o menos libres por primera vez en años. Caí en cuenta de lo cansada que estaba. Dormí, lloré, fui a terapia. El restaurante, sin mí, no se cayó de inmediato, pero sí empezó a mostrar grietas. Luis no llevaba bien las cuentas, se peleaba con proveedores, cambiaba el menú cada rato, se gastaba dinero del negocio en cosas personales. Mi mamá seguía yendo, pero ya no con la misma ilusión. Los clientes notaron los cambios, la comida no sabía igual, el servicio era más lento. Un año después de mi salida, Casa José cerró entre semana. Solo abrían viernes, sábado y domingo. A los 2 años cerró definitivamente. El local volvió a ponerse en renta con el letrero "Se traspasa" pegado con cinta en la puerta. Luis se fue a trabajar a otro lado, mi mamá regresó a coser tiempo completo. A veces paso frente al local, ya hay otro negocio ahí, una taquería con mesas de plástico. No me duele ver que el restaurante que ayudé a construir ya no existe. Me duele acordarme de la versión de mí misma que creía que por amor a la familia no hacían falta papeles. Mis relaciones con mi hermano y mi mamá no se rompieron del todo, pero tampoco se recuperaron al 100%. Con Luis apenas hablo, lo justo en Navidad o cuando coincidimos en casa de mi mamá. Cuando me saluda, finge que nada pasó. Yo no olvido, pero tampoco quiero vivir pegada al rencor. Con mi mamá es más complejo. A veces, cuando está de buenas, admite que se equivocaron en no incluirme desde el principio. Otras veces se refugia en que «tu papá no sabía de leyes, hija, no seas tan dura». Hoy sigo siendo enfermera, pero también he aprendido a decir que no cada vez que alguien dice la frase «es un proyecto familiar, necesitamos a alguien responsable como tú». Aprendí a no firmar ni invertir en nada donde mi nombre no aparezca claro desde el día 1. Si quiero ayudar, ayudo sabiendo que estoy ayudando, no creando expectativas de socio donde solo soy respaldo emocional y financiero. De todo esto me quedó la enseñanza de que el amor a la familia no reemplaza contratos, porcentajes ni nombres en papeles, y que confiar ciegamente porque son de sangre es la forma más rápida de acabar trabajando gratis en vidas ajenas. De todo esto me quedó claro que cuando alguien usa la memoria de un padre muerto para justificar decisiones injustas, lo que está haciendo no es honrarlo, sino esconderse detrás de él para no hacerse cargo. De todo esto saco que exigir claridad sobre quién invierte qué, quién es dueño de qué y cómo se van a repartir las ganancias no es ser interesada, es ser adulta, y que si te hacen sentir culpable por pedir eso, probablemente no te querían como socia, sino como salvavidas. Y sobre todo, de todo esto me quedó la certeza de que mi trabajo, mi tiempo y mi dinero valen más que cualquier frase bonita sobre el legado, si al final ese legado se construye pidiéndote que sacrifiques tu futuro mientras los demás se reparten el crédito y el nombre. La próxima vez que alguien me diga, «los papeles los vemos después», sé que la respuesta correcta es, «entonces lo vemos todo después», porque yo sin papeles ya no pongo nada.